Buenas tardes, estudiantes de primero medio del Colegio Gultro. Soy el profesor Mario Díaz de la asignatura de lenguaje. El propósito de este video es explicarles cómo resolver la actividad de la guía número 10 de la asignatura de lengua y literatura que corresponde a esta semana desde el 10 al 14 de agosto. Recuerden que esta guía se entrega el día viernes ya de esta semana. También les quiero recordar que esta guía, la guía número 10, es una guía de tipo colaborativa, en donde ustedes van a encontrar actividades tanto de lenguaje, de artes, a cargo de la profesora Francisca Yáñez, y también de inglés, asignatura que está a cargo de la profesora Nicole Riquelme. Espero que se encuentren muy bien ya en sus casas en esta cuarentena, y ahora damos inicio a esta clase. El objetivo de aprendizaje de la guía número 10 está centrado en la formulación de una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con el análisis, considerando tanto la experiencia personal del lector, así como sus conocimientos. Es decir, lo que ustedes van a aprender en la clase de hoy es cómo elaborar una interpretación. Una interpretación es un punto de vista personal o una forma de concebir un texto a través de la lectura. Todas las personas somos diferentes, entonces todas las personas, en base a nuestro conocimiento y en base a nuestra experiencia previa, vamos elaborando diferentes tipos de interpretaciones, diferentes formas de entender o comprender un texto. Ese es el punto principal y ese es el objetivo que nosotros tenemos en esta clase. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El concepto clave de la guía número 10 es la inferencia lectora. ¿Qué es la inferencia lectora? La inferencia lectora es un tipo de habilidad, un proceso mental, que consiste en extraer una conclusión o una idea de información literal que está en el texto. La inferencia es lo contrario a lo que es información literal. Cuando yo tengo información literal, es aquella que aparece de forma superficial en el texto. Entonces, por ejemplo, haciendo referencia al ejemplo que está acá abajo en el párrafo, se dice lo siguiente: Juan tomó su paraguas y salió a la calle. Una pregunta que hace referencia a la información literal sería: ¿quién tomó su paraguas? Entonces la respuesta sería Juan, y la respuesta aparece ahí de forma visible en el texto. Una pregunta de información no literal o inferencial sería la siguiente: ¿cómo está el tiempo en el mundo de Juan? La respuesta sería que en el mundo de Juan el clima es lluvioso. ¿Por qué es lluvioso? Porque Juan tomó su paraguas. ¿Por qué es una inferencia? Porque en ninguna parte de la oración me aparece de forma literal y explícita que en el mundo de Juan está lloviendo, pero yo lo infiero, y para inferir yo siempre necesito primero tener una marca textual o una información literal de la cual yo poder hacer mi hipótesis o mi conclusión. Por ejemplo, en este caso, mi marca literal sería paraguas, porque yo como lector, mi proceso mental es el siguiente: si Juan tomó su paraguas, yo infiero, yo deduzco que en su mundo ficcional está lloviendo. Y esa sería la respuesta correcta a esa pregunta que hace referencia a la información implícita, que no está literal, en el texto. La inferencia lectora corresponde al segundo nivel de habilidad lectora. Recuerden que la primera habilidad es la comprensión literal del texto. Yo busco información, copio y pego. Me aparece a simple vista la información. En cambio, para hacer una inferencia lectora, yo necesito deducir. La deducción, chiquillos, es el mismo trabajo que hace un detective, por ejemplo, que está investigando algún crimen o un delito. Imagínense un detective que está investigando un homicidio que ocurre en una oficina. El detective llega al lugar del crimen y se tiene que fijar en todas las pistas, por ejemplo, alguna cuchilla, manchas de sangre, pisadas, huellas digitales, que le permitan
generar una hipótesis o una deducción para descubrir quién es el culpable. En comprensión lectora esto es lo mismo. Ustedes tienen que buscar en el texto aquellas pistas o aquellas informaciones que son explícitas, que se muestran en el texto de forma directa, para poder realizar una hipótesis y sacar información que no se ve. La inferencia tiene que ver con sacar información que no está evidente, que el autor de alguna forma oculta dentro de ese texto detrás de la información literal. Luego de la explicación del concepto clave, vamos a ir a la revisión de la actividad de la clase de hoy. La guía colaborativa número 10, más que esta guía colaborativa, todas las guías de todas las asignaturas están centradas en un tema específico. El tema de este mes es la familia. La familia es el núcleo, ya el núcleo de la sociedad. La familia es aquel espacio donde nosotros como personas encontramos cariño, encontramos apoyo, encontramos contención, encontramos soporte emocional cuando estamos en problemas. Es también la familia un elemento clave para nuestra formación como persona, ya que nosotros cuando somos muy pequeños, el primer espacio donde nosotros conocemos, interactuamos con gente y sociabilizamos es dentro del espacio familiar, este espacio íntimo que se genera y que está conformado por nuestros padres, abuelos, hermanos, primos y amigos también. La familia no es tan solamente no se basa tan solamente en una estructura de sangre, en un vínculo consanguíneo, de pariente directo. La familia también puede ser los amigos, ¿ya? Un vínculo emocional, por ejemplo, con un hermano que quizás es adoptado, con mi padrastro, con mi madrastra, con la vecina, ya quizás que siempre es cercano. Entonces la familia, mucho más que algo netamente sanguíneo, de sangre, de un parentesco directo, la familia involucra una emoción, unos vínculos basados en el amor, el cariño y en la fraternidad. Es por eso que en estos textos y estas actividades que ustedes van a realizar, no tan solamente el lenguaje, la idea es reflexionar un poco. ¿Qué rol cumple la familia en mi vida? ¿Qué rol o cuál es mi función dentro de mi familia? ¿Cómo me llevo yo con mi madre, con mi padre, con mis hermanos? ¿Para qué sirve mi familia en mi vida? ¿Cuál es su función? Entonces todas estas preguntas están dirigidas hacia ese objetivo, que nosotros podamos reflexionar, pensar acerca de la importancia y la relevancia de la familia en la actualidad. Entonces, en la revisión de la actividad vamos a analizar este microcuento que se llama Sábado, que fue escrito por una joven de la de ustedes que se llama Camila Tavera Órdenes, de 14 años, que es de Ñuñoa. Lo vamos a leer rápidamente. Sábado, 11 de la noche, no se escucha más que la tele. Yo y mi hermano estamos tirados en el suelo viendo Dragon Ball. Mi mamá llega y nos da un vaso de leche de chocolate y una yuya con jamón y queso cada uno, como todos los fines de semana. En la pieza de al lado se escucha a mi mamá gritando, pero mi hermano, igual que siempre, solo atina a subirle el volumen a la tele. Este texto, de tipo literario, es un microcuento porque es una narración corta y que está centrada o enfocada en el final, ¿ya? En la sorpresa del lector. Tiene muy pocos personajes y también relata solamente una acción, que en este caso es la situación de dos hermanos que viven junto a su familia. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas de comprensión, lectura y de análisis de este microcuento. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos acá? En primer lugar, ¿qué personajes intervienen en el cuento anterior? Nosotros tenemos que identificar todos los personajes que ahí aparecen. Recuerden que están los hermanos, está el padre y la madre. Como todo cuento, como toda narración, existen personajes que realizan acciones dentro de un entorno o un ámbito determinado y dentro de un tiempo también determinado. Entonces ya con la primera pregunta estamos identificando quiénes son los personajes. Personajes que no tienen ningún tipo de nombre específico, sino que son denominaciones neutras: hermano, padre, madre.
Número 2. Identifica las acciones que realizan cada uno de los personajes del cuento leído, completando el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que yo debo hacer acá? En primer lugar, esta pregunta se vincula con la respuesta de la pregunta número 1. Identifico a los 3 personajes que ahí aparecen, los hermanos, padre y madre. Luego de identificar los personajes, debo completar el cuadro que aparece acá a mi derecha. Por ejemplo, si yo coloco el padre como personaje, yo tengo que reconocer cuáles son las acciones que realiza en el cuento. ¿Qué es lo que realiza el padre en el cuento? ¿Cuáles son las situaciones en cual él se ve involucrado? ¿Qué relación tiene con su madre? O sea, con la madre de los hermanos. ¿Qué es la acción que él realiza con los hermanos que están viendo Dragon Ball? Entonces, en este cuadro ustedes identifican personajes y también las acciones que ellos realizan. Pregunta número 3. Toda narración tiene un conflicto. Entonces, la idea en la pregunta número 3 es que ustedes analicen cuál es el conflicto o el problema que presenta este microcuento. Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que los hermanos están viendo la serie Dragon Ball Z, se enfrentan a un problema. Hay un conflicto que se da ahí entre la papá y el mamá. Entre el papá y la mamá. Disculpen. Entonces la idea es que ustedes vayan reconociendo cuál es ese problema que ahí se plantea. Vamos ahora a la número 4. Y acá viene la aplicación del concepto clave de esta clase. Inferencia. ¿Por qué el hermano del narrador le sube el volumen a la tele? ¿Por qué sucede eso? Ahí nosotros tenemos la marca literal, la acción del narrador. El narrador dice que mientras está viendo Dragon Ball con su hermano, él le sube el volumen a la tele, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Respuesta que se vincula también con la pregunta número 5. ¿Por qué la mamá de los hermanos grita? ¿Qué es lo que puede influir ahí? ¿Por qué la mamá está gritando? ¿Vio un fantasma? ¿Le hicieron alguna broma? ¿Tuvo algún susto que la hizo gritar desesperadamente y por sorpresa? También inferencia de la interpretación. Número 6. ¿Cómo se caracteriza la familia que aparece en el relato? Este relato describe o narra una situación familiar de forma bastante breve, compuesta por padre, madre y los 2 hermanos. A partir de las acciones que los personajes realizan, ¿qué imagen tiene esa familia? ¿Es una familia ideal? ¿Es una familia donde todos se respetan? ¿Es una familia donde hay amor, donde hay cariño, donde no hay ningún tipo de violencia? ¿O al contrario, hay un conflicto, hay un problema que yo puedo identificar? Siempre teniendo en cuenta, chiquillos, las acciones que tienen los personajes. Cómo actúan los personajes, yo puedo sacar una conclusión. Y la número 7, para que ustedes puedan investigar también, relacionado con lo que están viendo los hermanos en la tele, en el relato, ¿qué es Dragon Ball? La última pregunta es una pregunta donde ustedes tienen que hacer uso de herramientas tecnológicas, de su celular, de su computador, o también de su propio conocimiento individual, e investigar qué es Dragon Ball. ¿Quiénes son los protagonistas de Dragon Ball? ¿Cuándo se inició la serie de Dragon Ball? ¿Cómo es la historia de Dragon Ball? Para que les ayude a comprender un poco más el relato. Bueno, esto fue la explicación de la guía número 10. Espero que se conecten desde la próxima semana a la clase de lenguaje y comunicación el martes a las 12. Les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Cuídense en esta cuarentena. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.